somos revolución. Que los cielos se partan dos, inúndalos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Segunda de Timoteo. Vamos a estar leyendo, hermanos, solamente ahorita el versículo 10 del capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Pablo escribiendo desde una cárcel a Timoteo, su última voluntad, un testamento. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ahí vamos ahora. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de doble filo, que tiene el poder, Señor, para penetrar, pero también el mismo poder que al salir tu espada, el mismo poder para sanar, el mismo poder, Padre, para señalar las áreas que tú necesitas transformar en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos, Señor, donde nuestra fe está siendo probada y aún más seguirá siendo probada para, Señor, distinguir el que es y el que no es, el que es imitador de Cristo y el que es un actor. Oh Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, Señor. Padre, que abras nuestros oídos y prepares nuestro corazón para que esta semilla, esta palabra traiga una transformación, traiga una palabra viva que anime, que aliente a seguir perseverando en tus caminos sin desmayar. Espíritu Santo, llénanos, te necesitamos, aliéntanos, levántanos y haznos más como tú. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento. Y cuando el Señor me daba este mensaje, ustedes saben el proceso que he estado pasando, pero también la palabra de Dios me dice que no me puedo quedar en una cueva llorando. No puedo quedarme, porque he sido llamada con un propósito. He sido llamada, hermanos, para agradar a aquel que me llamó, aún en medio de que si sienta o no sienta, si hay paz, si hay gozo, si hay dolor, si hay incertidumbre, si hay intimidación, si hay tribulación, en medio de todo lo que estemos pasando, Dios dice: confía en mí, porque yo estoy contigo. Y a veces se nos olvidan las promesas del Señor. A veces se nos olvida lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Por qué creen que Dios puso, dice, hacer esto en memoria de mí? Quisiéramos la Santa Cena, para que nunca se nos olvide lo que Dios hizo en esa cruz. Porque tendemos a ser olvidadizos de lo que Él es y de lo que Él ha hecho y de lo que Él sigue haciendo. Pero quiero ver el mensaje que el Señor me daba, el título del mensaje: se buscan imitadores. Siento un cabello que aquí me está estorbando los ojos. Se buscan imitadores. No crea que esos que están ahí y imitan voces. No, se buscan imitadores de Cristo, no actores. Un imitador de Cristo busca agradar a Dios, busca adorarlo a Él, la adoración para Él, busca obedecerlo. Un actor, a diferencia de un actor busca agradar a los hombres, busca los likes en las redes sociales, o sea, busca la aprobación de los demás.
aparenta, engañando a los hombres, pero no a Dios, porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Y esa es la diferencia, hermanos, de un imitador de Cristo a un actor. Un imitador de Cristo busca agradarlo a Él, va a vivir para sus propósitos. Un actor busca, hermanos, agradarse a sí mismo y a sus propósitos, quitándole la honra a aquel que lo merece. No sé si está conmigo, ya está entendiendo el mensaje, ¿verdad? Pero vamos a leer, hermanos, capítulo 1, versículo del 1 al 5, después el 10, que es donde se centra el mensaje, y después vamos a ir al versículo 11. Dice así en la palabra de Dios, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos viviendo esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, que no les gustan diezmar y buscan cualquier excusa para no ofrendar, para no diezmar. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, jóvenes, y aún también los adultos, ingratos, o sea, malagradecidos, impíos, sin afecto natural, o sea, el amor se ha enfriado, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Le llaman a veces a aquel que está haciendo la voluntad de Dios, busca la santidad, le llaman a los jóvenes arcaico. Y dice: ¿qué es arcaico? Aquellos ya de la antigüita, ya están viejitos. Así le llaman los jóvenes arcaicos. Traidores, versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahorita debería estar aquí la iglesia que no cupiéramos. Habiendo tanta necesidad, buscan allá los deleites en vez de buscar a Dios, aquel que lo resuelve, aquel que intercede por nosotros, aquel que nos defiende. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Ahí es donde entra el actor. Puede aparentar ser cristiano, pero a Dios no lo podemos engañar. Pero negarán la eficacia de ellos, o sea, de la fe, del evangelio en su vida personal. A estos evita. Aquel que no tenga el fruto de mi Espíritu Santo, a esos evita. A esos que se deleitan en el mundo, dice, a esos evita. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Cuántos han sufrido persecuciones? Persecuciones es que estén buscando al inmigrante en este país. Pero aquí habla de una persecución por el evangelio. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Nuevamente, y de todas me ha librado el Señor, pueblo de Dios, y de todo el Señor nos librará, porque Él es fiel para con aquellos que le buscamos. Y de todas me ha librado el Señor. Yo siento que usted lo ha librado el Señor de muchas cosas. Dios ha hecho muchas cosas por usted y por mí. Por eso estamos aquí, porque estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso que sigue obrando milagros, que sigue transformando vidas. Estamos en un mundo donde se ahoga en un mar de opciones. Usted sabe eso. Usted va a la Walmart y tiene un montón de champuses que no sabe ni cuál escoger. Va a comprar algo y tiene un montón de opciones que ya no sabe de cuál escoger. Yo a veces voy y quiero comprar un perfume, me dan a oler y papelitos me dicen, y este está mejor, y este es el, y empieza, y ya cuando veo, ya no sé cuál escoger de tanto que ya olí.
un mar de opciones que tenemos hoy en día, donde la brújula moral de la sociedad gira sin control. Le dan rienda suelta a sus deseos. En esa brújula moral de la sociedad que gira sin control, que está rota, apuntando a ninguna parte y a todas partes a la vez. O sea, un mundo sin Cristo es un mundo en caos. Estamos viviendo en un mundo en caos. En las últimas décadas hemos sido testigos de un aumento de la maldad. Hoy día los titulares inundan las noticias y las redes sociales. Y una noticia, amados hermanos, que debería ocupar titulares, no se es anunciada. Una noticia de una guerra silenciosa, una batalla invisible, un enemigo dentro del territorio de la iglesia del mundo hoy en día. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Cuál es ese enemigo, iglesia? Las cifras son alarmantes. La falta de asistencia a la iglesia en todo el mundo, mayormente en el continente europeo, va en decadencia. ¿Y sabe por qué le digo esto? Ahora que me tocó ir a la convención de mujeres, me tocó representar nuestra región 4 al continente europeo, de ver los misioneros que se encuentran actualmente en asambleas de Dios en este territorio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Decía que nos empapáramos cuáles son los desafíos que estaban enfrentando los misioneros para interceder por ellos. Y mi sorpresa fue, hermanos, que en el continente europeo, allá donde está España, Inglaterra, ya la reina aquella de Inglaterra, aquellos lugares, hermanos, me sorprendió ver las estadísticas, lo que los misioneros están batallando y piden. Y es, hermanos, que después de la pandemia hubo una gran decadencia de la asistencia a las iglesias. Las iglesias están solas. Grandes, hermanos, iglesias, porque económicamente, hermanos, ellos están bien económicamente en el continente europeo, están más avanzados en muchas áreas, en muchas cosas que nosotros. Pero vemos una gran decadencia en el continente europeo, la asistencia a las iglesias. En comparación y en contraste, hermanos, con el continente de América. Y estamos hablando desde Canadá hasta la punta por allá de Brasil. Vemos, hermanos, que la asistencia a las iglesias, mega iglesias, hermanos, está aumentando de personas que se identifican espirituales, entre comillas, pero sin compromiso, sin fidelidad a Dios y su iglesia local. Por eso hoy, hermanos, cuando usted le presentan tantos perfumes, un producto de varias marcas, no sabe cuál escoger porque tiene mucha elección. Y si somos humanos, hermanos, vamos a seleccionar el que mejor nos pareció, el que está más barato, el que está más caro, porque pensamos que es mejor, porque tenemos muchas opciones. Y hoy en día, hermanos, en el continente americano, de América, hay muchas opciones, hay muchas iglesias. Por eso ve tanta gente de aquí para allá, de allá para acá, de iglesia en iglesia, pero sin compromiso, sin fidelidad a Dios, porque quieren un evangelio que se acomode a su manera y no a la manera de Dios. Dios nos llamó a agradarle a Él, a buscarle a Él y vivir para sus propósitos. Vemos, hermanos, que en un mundo donde las falsas doctrinas elevan la emoción humana, dicen, si se siente bien, debe de ser verdad. Y es una mentira, cuidemos de nosotros mismos, hermanos. Si se siente bien, aquí hay aire acondicionado, aquí no me tengo que comprometer. Se siente bien la presencia de Dios de la alabanza, pero a la alabanza, hermanos, no importa cómo estén, pero buscan el talento, no buscan que estén en las iglesias, hermanos, que paguen un precio. Y puede ser engañoso. Dice, si se siente bien, debe de ser verdad, y lo asumen así. Hay una infiltración, se les olvida que hay una infiltración del enemigo en estos últimos días.
Un veneno que vierte lentamente en una cultura actual, usando un lenguaje que suena piadoso, que habla de amor, que habla de unidad y que habla de tolerancia. Y esa tolerancia, no sé si usted la ha escuchado. Tolerancia al LGTB+. Acéptalos como son. Dios es amor. Qué mentira, hermanos. Dios es amor. Sí, ven a Cristo, que Dios transforma, Dios cambia. Y Dios, hermanos, transforma a la persona, pero no para que se quede así, porque Dios constituyó en su palabra hombre y mujer, para que se multiplicara la tierra. Ese es el diseño divino de Dios. Pero muchos de estos que hablan de amor, de unidad, de tolerancia, estas palabras, hermanos, suenan vacías y en contra de su significado bíblico, que demanda agradar a Dios y vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Santidad es buscar la presencia de Dios, buscar, hermanos, agradarle, confesar nuestros pecados y decirle: Señor, lávame, Señor, hazme de nuevo, no quiero ser igual, Señor, Padre, lávame, Señor, porque esto, Señor, no debe de estar aquí ni aquí, Señor. Vemos, hermanos, el surgimiento de los que se dicen llamar cristianos, entre comillas, pero sin Cristo. Creo que la iglesia se fue. ¿Está aquí conmigo? Vemos, hermanos, vemos el surgimiento cada vez más y más de los que se dicen llamar cristianos, entre comillas, pero sin Cristo. ¿Y qué quiere decir sin Cristo? Que viven para sus propósitos, que sirven a su manera, que usted no le ve el fruto del Espíritu Santo: paciencia, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio. Usted no ve en ellos eso. Dicen que se llaman, hermanos, cristianos sin Cristo, que no ves transformación en ellos. Dicen: no es malo tomar 1, 2 docenas. ¿Usted ha escuchado eso? Dios mira al corazón, no importa que yo entre con un sombrero. Déjeme decirle que la etiqueta tanto para el Señor es darle la excelencia. Si para el mundo, hermanos, las autoridades, para el gobierno, hay una etiqueta, usted no se puede presentar como usted quiera. Aún en una corte le dice: usted no puede venir sin mangas, usted no puede venir con cachucha, usted no puede venir con sombrero, usted no puede venir descalzo. Contimás al Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que merece, hermano, lo excelente de ti y de mí. Como decía la hermana, presentamos como una ofrenda grata delante del Señor, como si se va a presentar al mejor presidente y rey del mundo. No a su novio. Pues sí, es su novio, el novio de novio, el esposo de esposos. Estamos viendo, hermanos, cristianos, entre comillas, sin fe, sin Cristo. Una fe que dicen que tener fe, pero sin arrepentimiento. Una salvación sin santidad, nomás porque acepté a Cristo en mi corazón. Pero ahí debe haber transformación, ahí debe haber un cambio, debe haber santidad. Por eso hoy vemos muchos cristianos, entre comillas, y ahora somos vituperiados porque por unos pagamos todos. Y esos que son cristianos, pero mira su vida cómo está, mira cómo habla, mira cómo se comporta en el trabajo, en la escuela, en la calle. Aquí podemos comportarnos de una manera, pero allá afuera, que es donde Dios prueba nuestra fe, se va a distinguir quién es verdaderamente un imitador de Cristo y quién verdaderamente es un actor. Dios está buscando imitadores de Cristo, no actores. ¿Cuántos imitadores de Cristo hay aquí? Aquí no hay actores, ¿verdad que no? Gloria a Dios por ello. Hoy vemos líderes, hermanos, de movimientos de la nueva era y sectas que hasta usan, hermanos, las cruz,
Usted lo puede ver que usa cruces, que usa un lenguaje bíblico, pero predican un evangelio diferente. Dice la palabra de Dios que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados en los últimos tiempos. ¿Cuántos, amados hermanos, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo hoy más que nunca? Por naturaleza tenemos un discernimiento que en la experiencia vamos adquiriendo. Pero hay un discernimiento que proviene de Dios para diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Hay un discernimiento del Espíritu Santo cuando nos da el discernimiento, cuando hay fuerzas malignas que están operando en la atmósfera y que Dios nos hace discernir para orar y para reprender todo espíritu contrario. El discernimiento, hermanos, tiene que estar activo en nuestra vida. Pero para poder discernir necesitamos estar conectados con la presencia de Dios activamente en nuestra vida. Por eso hay muchos que corren de aquí para allá buscando la verdad. Esto se siente bonito, esto es de Dios, pero que va en contra de la palabra del Señor. Y es ahí donde necesitamos discernir. Esto le agrada a Dios. Esto quiere Dios de mí. Este es el propósito para el cual Dios me llamó. ¿Estoy cumpliendo su propósito? ¿O estamos cumpliendo el nuestro a nuestra manera, donde queremos nosotros y a la manera de nosotros? Hay movimientos, amados hermanos, y sectas que practican una fe muerta con rituales. Y usted ya sabe de dónde salimos, de la tradicional. A estos rituales me refiero yo, muertos. Hay sectas, hermanos, movimientos que practican el racionalismo. ¿Ha escuchado eso? Racionalismo humano. Hoy viene una palabra más moderna que lo oímos como neurociencia, que estudia la mente, cómo nosotros racionamos, cómo nos envolvemos, pero que todo está centrado en la neurociencia, tratando de entender la mente. Y la mente no renovada puede traicionarnos porque es humana. Porque Dios viene a transformar nuestra mente. Dice que cada día, hermanos, renovemos nuestra mente. Porque quiere venir el enemigo para que razonemos humanamente. Mira, esto es imposible. Este dolor es muy grande, no vas a aguantar. No, ya no. Quédate en la casa a llorar, quédate en la casa aquí. Eso es razonar. Pero cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo dice: yo estoy contigo, no temas, soy más grande yo que tu dolor. No temas porque yo estoy contigo. Y viene una fuerza del Espíritu Santo para levantarnos, para infundirnos aliento, para seguir adelante, cumpliendo con sus propósitos. ¿Está conmigo? Esa neurociencia sin el Espíritu Santo, un razonamiento humano que hoy en día estas sectas están practicando, pero sin el Espíritu Santo. Oímos mucho, hermanos, que se está propagando porque dice que en los últimos días, hermanos, escucharíamos esto. Una sola religión, una sola. Usted sabe lo que me estoy hablando. Para los que se queden van a entender más esto, de qué se hablaba, de qué hablaba la palabra de Dios. Pero hoy en día se está promoviendo mucho sobre la faz de la tierra el ecumenismo, que significa la verdad, que sacrifica la verdad doctrinal. ¿Ha escuchado el ecumenismo? Muchas religiones en una sola, todos se reúnen y hay un templo que ya no sé si ya se terminó por aquí en Estados Unidos, pero un lugar donde van a reunir todas las religiones para adorarle juntos. Ecumenismo, donde usted ve al Papa, donde usted ve al jesuita, donde usted ve a todas las religiones del mundo que se está promoviendo que se unan. Y ya han habido muchas de estas juntas que han tenido para unirse, que sacrifica, hermanos, el ecumenismo sacrifica la verdad doctrinal de su palabra. Ellos promueven una unidad superficial y falsa y lejos de agradar a Dios. Dios está buscando imitadores de Cristo, no actores, amados hermanos. Cuidado, porque nuestro propio corazón puede ser engañoso, lo dice en Proverbios. Hermanos, nuestro corazón nos puede engañar si nos vamos por las emociones, por lo que sentimos.
Hace más de 2000 años el apóstol Pablo escribió una carta desde una prisión romana. Una carta donde escribió su última voluntad y testamento. Su carga final por la iglesia dada a Timoteo, su amado hijo en la fe. Timoteo, hermanos, que pastoreaba la iglesia de la ciudad de Efeso. Y aproximadamente se dice que tenía como 40 años en ese tiempo. Pablo sabe que su tiempo estaba llegando. Y su preocupación era la vida de la iglesia. Le escribe a Timoteo para fortalecerlo, para armarlo para la guerra espiritual. Una guerra contra la apostasía. Pablo sabía que se necesitan generales del ejército de Dios. No solo soldados, sino líderes que mantengan la línea del evangelio, que no cedan ni un centímetro a la verdad de su palabra. Su palabra no puede ser comprometida, o somos o no somos. Pero en estos tiempos nuestra fe seguirá siendo probada, así como fue la pandemia, así como ahora lo que está pasando con nosotros los inmigrantes. Está siendo probada nuestra fe. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra convicción? Primero de Corintios 11:1 nos dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Yo me imagino como muchos, pues sí, dice muy bonita la palabra, ser imitadores de Cristo. Pero Cristo era Dios. Él era Dios. Pero para que no tuviéramos ninguna excusa, Pablo, hermanos, Dios lo llamó con un propósito. Y fue ejemplo para nosotros, 100% humanos como tú y como yo. Aunque Jesucristo fue 100% humano, pero también 100% Dios. Pero podíamos tener la excusa, pero Él era Dios. Pablo dice: yo soy imitador de Cristo. Timoteo, sé imitador de mí. Te he puesto el ejemplo. Te he puesto el ejemplo de fe, de convicción. Te he puesto el ejemplo de la enseñanza que la vivo en mi vida personal. Ser imitadores de Cristo no es imposible, si tenemos el Espíritu Santo. Y Pablo lo que nos estaba diciendo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Cuántos imitadores de Cristo hay aquí? Cada situación que sucede, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien, tanto buenas como malas. Pero yo ahora he aprendido en mi caminar cristiano: Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto? Me duele, es doloroso. Cualquier circunstancia o adversidad, le pregunto al Señor: ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo, Señor, reaccionarías en mi lugar? Y es allí donde entra el Espíritu Santo. Aquellos que no nos sabemos dominar por nuestra propia, hermano, humanidad, porque es pecaminosa, nos traiciona nuestra carne. Y a veces pensamos que es el enemigo, pero tenemos sin rienda suelta nuestro propio carácter, nuestra propia carne. No le hemos sujetado al carácter de Cristo y decirle: Señor, yo soy débil, pero tú, Señor, cámbiame, transfórmame. Pero necesitamos reconocer qué áreas necesita Dios cambiar en nuestra vida. Vemos en Segunda de Timoteo 3:10, hermanos, donde se centra el mensaje: pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Pablo a Timoteo. Mi doctrina, que es mi verdad, mi palabra, el evangelio, mi enseñanza. Su comprensión y aplicación personal de la palabra de Dios en nuestra vida. Mira, le decía Pablo a Timoteo: Timoteo, asegúrate que sigas viviendo la palabra, sé ejemplo de ella. Yo no puedo decirle a los demás que tengan amor si yo tengo odio. Y aunque yo esté hablando de amor, pero yo odio a las personas, ¿de qué serviría? ¿Sería realmente una imitadora de Cristo? Le decía Pablo: sé ejemplo de la doctrina.
de su comprensión, de tu aplicación personal en la palabra de Dios en tu vida, en nuestra vida, siendo ejemplo de la verdad divina, una verdad transformadora que cambia, que transforma, que podemos ver un antes y un después de las personas, una palabra que cuando nosotros hablamos de un testimonio es porque ya los demás ven un antes y un después de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Una doctrina, hermanos, e inalterada. No la podemos añadir, no le podemos quitar. No podemos enalterarla. Le dice, hermanos, en uno de los pasajes de estos versículos, le dice Pablo a Timoteo, le dice, predica la palabra. No que le predique lo que él quiere, no lo que siente, no sus experiencias personales y que la ciencia neurosense, no sé qué. Le dice, predica la palabra. Porque vendrá tiempo, y estamos en esos tiempos, hermanos, cuando los hombres no soportarán la sana doctrina. Y yo me puedo detener porque Dios me dio un mensaje aquí, pero le voy a decir tantito de lo que Dios hablaba a mi vida. ¿Se han dado cuenta que si usted le dice, no nos gusta a nadie que nos diga la verdad? A nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, que nadie nos señale nuestras imperfecciones. La palabra es lo que hace, hermanos. Nos señala la área porque sentimos, no es el predicador, no es la palabra. A veces tienden muchos a cambiarle, esto no es para mí, lo reprendo, porque Dios está apuntando a un área de nuestra vida. Y a nadie nos gusta, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos la humildad de decir, Señor, ciertamente aquí me hace falta mucho de ti, te necesito, perdóname. Pero usted ha visto que a alguien le guste, que le digan, hermana, le he visto que usted, es bueno que usted se valore, pero usted tiene vanagloria, orgullo, soberbia. Si usted le dice eso con amor y con todas las palabras, se le va a enojar si está en la carne. Pero si está en el espíritu y es sensible, va a tener la humildad. Sabe que gracias, hermana, hermano, por decírmelo. Voy a orar al Señor, no lo había visto, pero voy a meditar. Voy a pedirle a Dios que me enseñe para poder vencer estas áreas que no las había notado. Gracias por tener el valor de decírmelo. ¿Usted ha escuchado a alguien así? Se requiere madurez, se requiere estar lleno del Espíritu Santo. En los trabajos seculares había un ejercicio que se hacía. Cada mes nos ponían ejercicios diferentes. El empleador o la compañía trataba de formar en nosotros el concepto, la visión, la misión, hacia dónde nos dirigíamos, pero para eso tenía que confrontar nuestro carácter y madurarlo. Pero a la neurociencia que hoy le diríamos, a la psicología de hoy en día actual que se rige los humanos, no sin Dios, este ejercicio nos llevaba a decir entre todos los gerentes que eran 10, vamos a los que están maduros, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Se necesita madurez, se necesita que puedan aceptar sus debilidades para fortalecerlas, nos decía el gerente general. Y yo bien valiente, sí, soy madura. Y empezó a decir cada uno, dígase, ¿qué ve? Todos los compañeros, ¿qué ven en esta persona? ¿Qué áreas débiles ve? Wow, cuando llegó a la mía, lo estoy hablando sin Cristo, ¿ok? Más para allá. Todavía no era pastora, todavía no tenía la madurez que hoy tengo, pero ahora ese ejercicio me enseñó a decir, bueno, si en el mundo secular requieren madurez, cuánto más en el Señor. Si en el mundo secular como gerente de una compañía se requiere un carácter, cuánto más para el Señor. Y sabe que vieron mis debilidades mis compañeros y yo no las había visto. Wow, me quedé, debemos agradecer cuando alguien ve algo en nosotros, pero para ser edificativo, no para destruir. Y mis compañeros con todo respeto dijeron, y esta conversación se va a quedar aquí, cada quien apunte sus áreas que le han detectado débiles, que necesita fortalecerlas y trabajar en ellos, y se queda aquí.
Y bueno, yo bien madura, me llegó mi turno. Ay, qué bonito era cuando yo tenía que dar las debilidades de los demás. Y eso nos gusta a todos, estar mirando lo de los demás, pero cuando se trata de mirarnos a nosotros y que los demás nos miren a nosotros, no nos va a gustar. Es ahí cuando nos derretimos. Es ahí cuando la fe y todo lo que decíamos tener se va. Y cuando se trató de decirme a mí, es que yo era un poquito, bueno, no me gustaba conversar casi con nadie. Era una inseguridad mía, pero que la disfrazaba como seguridad. Estaba tratando de actuar, pero para los demás estaba reflejando altivez, para los demás estaba reflejando soberbia. Y estos me empezaron a nombrar. Ese era como me miraban los demás. Y yo podía justificarme, pero decidí, hice una lista y no eran 2, 3 cosas. Todo esto lo metí al fondo del archivero de mi escritorio y cada día lo veía. Y decía, ay, todo esto me ven, voy a trabajar en ello. Gracias que tuve la humildad, aunque estaba no tan espiritual, pero dije, Señor, la vida es una enseñanza y nunca vamos a terminar. Pero yo quiero, porque siempre he podido hablar con Dios, quiero trabajar en ello. Ora contimás para el Señor, amados hermanos. Si hubiera una hermana, un hermano maduro en Cristo que ve nuestras áreas débiles, no se enoje con él, con ella. Agradézcale a Dios, hermanos, que está tratando de formar nuestra vida, nuestro carácter, para ser imitadores de Cristo. Y aquí podría detenerme, hermanos, pero en el versículo 10 dice también la doctrina, dice la conducta. Pablo fue, hermanos, ejemplo de conducta. Timoteo igual. La integridad, la manera en que Pablo vivía, su comportamiento y ejemplo moral. Cuando hablo de ejemplo moral, no andaba de volado, no se le iban los ojos cuando pasaba una hermana o una muchacha, o viceversa. Las mujeres también, ahí están las redes sociales viendo los lavaderos, o no sé cómo se llaman, lo de aquí, de los hombres. Aunque nadie nos vea, seamos, hermanos, de una conducta, un ejemplo moral en todo lugar. Cuando hablo de moral, hablo de eso. Seamos ejemplo. Número 3, el propósito. Mira, soy ejemplo, Pablo, y tú también lo has sido, Timoteo, de propósito. Habla del objetivo principal en la vida, de anunciar el evangelio y servir en la obra de Dios en la iglesia. ¿Qué es propósito? Dios nos llamó, Dios nos salvó con un propósito, con una misión, y es de predicar su palabra, el ser ejemplos de transformación, el ser ejemplos que la palabra es viva y que ha transformado nuestra vida. Pero ir a anunciar, hermanos, que hay uno que cambia y que transforma vidas. Y saber que nuestro propósito es ser testimonio vivo de su poder. Dios habla en gran manera a mi vida a través de las mariposas monarcas. Sabía que podíamos ser nosotros unas mariposas monarcas. Esta mariposa monarca se traslada desde Canadá hasta México, Michoacán y algunos otros bosques de México. Atraviesa 4,500 a 5,000 kilómetros. Tiene una duración, una mariposa puede durar una semana, pero aquellas que le dicen de la edad de Matusalén como usted y yo, aquellos que son fuertes, aguerridos, que somos del ejército, somos generales del ejército de Cristo, van a aguantar el propósito. Y el propósito es llevar sus generaciones, hermanos, a trascender y cruzar, hermanos, desde Canadá hasta México, hasta los bosques de México, para que sus generaciones se sigan, hermanos, multiplicando. Hay un lugar que un día me gustaría conocer, pero ya cuando se calme todo la tempestad allá un poquito, en Michoacán. Aquí hay uno, pero es muy pequeño, en Pismo Beach, que es en enero, febrero. Este año no tuve tiempo de ir, pero ver las mariposas monarcas me recuerda lo que Dios ha hecho en mi vida, y que humanamente, hermanos, no podríamos trasladarlos y volar tantos kilómetros en nuestra humanidad, pasar de fuertes vientos,
pasar grandes pruebas, pasar grandes desafíos, pasar por todo lo que pasamos como hijos de Dios. Si Dios no está allí, el que ha transformado nuestra vida, no podremos resistir el propósito del Señor. Nos rendiríamos, dijéramos, oh, voy al kilómetro, no, aquí me quedo. Esto es mucho pagar el precio. Pero vemos en estas mariposas determinación a cumplir su propósito. Vemos en ellas, hermanas, hermanos, vemos la longanimidad en ellas. Una mariposa es transformada de un simple gusano a una mariposa hermosa, con colores brillantes. Pero sabe que la mariposa no tiene la capacidad de verse a ella misma su color, sus colores que brillan. Muchas las veces, hermanos, no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que a través de su presencia en nuestra vida, el Espíritu Santo activo en nuestra vida, brillamos, nos hace brillar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido llamados para anunciar el Evangelio y servir en la obra de Dios en la iglesia, para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios te llamó? ¿Para el cual Dios te salvó? ¿Le has preguntado al Señor, Señor, cuál es mi propósito? ¿Cuáles son los dones que tengo para servir en tu obra, para ser comprometido en tu obra? En 1 Corintios 9:16 dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta por necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Necesitamos anunciar hoy más que nunca su Evangelio, su palabra, su verdad. Número 4 que vemos en este versículo 10 es la fe. La confianza en Dios, fe y fidelidad a Dios. Confianza, hermanos, confiabilidad. Dios puede confiar en nosotros. El apóstol Pablo tenía confianza en la soberanía de Dios. Muchas veces pedimos, Señor, haz esto, haz aquello, ayúdame, tengo fe. Pero muchas veces no le decimos que se haga tu voluntad y no la mía, porque tú eres soberano y voy a aceptar, Señor Padre, lo que tú permitas. Es doloroso cuando el Señor no solamente contesta nuestra oración, sino cuando aún no la contesta. Señor, eres soberano y sigues siendo Dios, y sigues siendo mi Dios, el Todopoderoso y el Santo de Israel. Por lo tanto, nunca vacilemos en la lealtad hacia Dios, en la tarea que Él nos dio, porque Él quiere producir en nosotros fidelidad a Él. Y número 5, donde me voy a detener tantito, hermanos, es donde Dios habló a mi vida en gran manera, que aquí tocó áreas muy sensibles y no podía haberla entendido y la había pasado de largo, pero esta vez el Señor me dice, detente aquí, busca esta palabra, ¿qué significa? Busca el contenido aún en el griego donde fue escrito originalmente, la esencia de esta palabra, que es una palabra solamente para los cristianos, solamente para los hijos de Dios. No es para el mundo, es para nosotros que entendemos y tenemos el Espíritu Santo. La longanimidad, a ver, diga longanimidad. Longanimidad. La paciencia y perseverancia en situaciones adversas o sufrimiento o de dolor. La capacidad de soportar el dolor, la capacidad de soportar la traición, el malentendido, la calumnia, el miedo, la persecución sin amargura, a soportar a los hombres. Implica una actitud que ante todo esto seamos amables, tolerantes. Según los estudios sobre el griego bíblico, la longanimidad es un fruto del Espíritu Santo, una virtud cristiana a imitar. La longanimidad es nuestra conducta ante los agravios, ante los insultos, cuando somos provocados, y nosotros reaccionar con calma y con perseverancia. La diferencia entre la paciencia y la longanimidad ha sido definida como uno, es sufrir sin quejarse. Eso es la paciencia. Y el otro, hermano, la longanimidad es sufrir sin vengarnos.
Cuánta falta nos hace el fruto del Espíritu Santo, la longanimidad en estos tiempos de persecución contra nosotros los hispanos. Ahí es donde diferenciamos quién es un imitador de Cristo y quién es un actor. El actor va a andar allá queriéndose vengar, queriéndose, hermanos, levantar en armas, queriéndose desquitar con los inmigrantes, cuando Dios puso autoridades para que las respetemos. El que pelea por nosotros es Dios, que dijo que estaría con nosotros, no nosotros mismos pelear. Un general del ejército sabe cuándo se le da la señal para avanzar o cuándo no. Sabe acatar órdenes de su superior, que es Cristo Jesús. Pero uno, hermanos, que quiere vivir a sus propósitos, a su manera, va a andar con las emociones, hermanos, a donde lo lleve la emoción. Por eso ve muchos en la cárcel que no tienen dominio propio. No sé si me está entendiendo. Hay injusticia, sí, pero Dios nos dio, dice, si se humillara mi pueblo, segunda, ¿verdad? De Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, le está hablando a los que conocemos a Cristo, a los que somos imitadores de Cristo. Los actores no van a entender, pero los imitadores de Cristo saben que si hay una injusticia, que si hay una persecución, que si está en contra ahorita unas injusticias contra el inmigrante, ¿qué dice el Señor? Si se humillare mi pueblo, le estoy tratando de hablar a mi iglesia, porque vengo pronto y estoy formando su carácter, estoy probando su fe. ¿A quién van a acudir? Porque yo soy su pronto auxilio. La gracia de Dios nos ayuda a poder superar cuando pasamos por agravios e insultos, cuando nos menosprecian, cuando nos traicionan, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos persiguen, cuando nos tratan injustamente. Esa es la longanimidad, hermanos, que produce el Espíritu Santo en nosotros. Hay a veces que me han dicho, hermanas, ¿usted cómo aguanta tanto cuando han visto desde el inicio que venimos a Cristo? ¿Cómo aguanta tanto? Y yo siempre les decía, no soy yo, es Dios en mí. Y ahora entiendo que a pesar de que estemos pasando dolor, situaciones difíciles, ustedes han visto, hermanos, he tratado de decir, Señor, quiero ser ejemplo. No es fácil ser ejemplo. Puedo ser un actor, pero yo no quiero ser actor, quiero imitarte. Que el mundo sepa que verdaderamente hay hijos de Dios en la faz de la tierra, que verdaderamente buscan agradarte a ti antes que a los hombres. Que busco los likes tuyos, pero no de las redes sociales. Que busco la aprobación tuya antes de que los hombres me aprueben. Porque esa es nuestra humanidad carnal que quiere, ay, qué bonita te ves, ay, qué bien lo hiciste. Y no es malo, hermanos, pero cuidado cuando dependemos de ello y no de la gracia y el favor del Señor, que por gracia Él nos usa, que por gracia Él ha puesto sus ojos en nosotros, que no lo merecíamos, y nos salvó y nos rescató. La longanimidad en las situaciones adversas. A veces quisiéramos humanamente quedarnos en casa y llorar ante el dolor, ante el miedo que enfrentamos. Pero el Señor, el Espíritu Santo no nos deja. ¿Se te ha olvidado que yo estoy contigo? ¿Se te ha olvidado que yo peleo por ti? ¿Se te ha olvidado que yo estoy en control de las cosas aunque no lo entiendas? Y es ahí donde el Espíritu Santo vuelve a levantarnos, cuando la fe de los unos por los otros nos sostiene y podemos ver su mano poderosa actuando a favor nuestro. Porque Él levanta hombres y mujeres de Dios a interceder los unos por los otros, aunque no sepan toda la historia, pero el Espíritu Santo sí la sabe, Dios sí la sabe de ti y de mí. Orad los unos por los otros, amados hermanos. La longanimidad proviene del Espíritu Santo. Si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, no va a haber longanimidad. Me la haces, me la pagas. Esa es nuestra humanidad carnal, racional. Me despreciaste, te desprecio. Vas a ver, me las vas a pagar. En el trabajo, con que tú hiciste más, yo voy a hacer más. Y cuidadito si me arrebasas. En el hogar, si no me ayudas, hoy no hay. Si no me echas lonche, hoy no hay. Nos vemos en el cheque.
Los que ya están casados me entienden. Esa es, hermanos, un actor. Pero los que tienen el Espíritu Santo, hermanos, paga bien por mal. Que tienen longanimidad, paga un mal con bien. Sé imitador de mí. Y cuando usted racione, ¿qué harías tú, Jesús, en mi lugar? O Pablo, ¿qué harías tú, Pablo, en mi lugar? El Espíritu Santo nos va a hablar lo que debemos hacer. El Espíritu Santo hay límites donde nos dice, no, cuidado, ese no es mi hijo, no hagas eso porque no puede ser tapete del diablo tampoco. Hay un límite y el Espíritu Santo es el que nos va direccionando. Por eso necesitamos, hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Vemos también en este versículo 10, hermanos, que imitemos el amor. El amor a Dios primeramente y al prójimo. Un amor agape, amor, hermanos, abnegado, sacrificial, que nos impulsa a amar lo que Dios ama y nos impulsa a obedecer a Dios. No solamente que nos cae bien, los que nos caen bien, los que nos hacen un bien, sino un amor agape, amar lo que Dios ama. Este es un mandamiento y al obedecer reflejamos el fruto. El apóstol Pablo, hermanos, él mostró amor, pasión, convicción por servir, a pesar de sufrir por hacerlo, amor por los perdidos, por lo que le hacía viajar a los confines de la tierra, e incluso mostró amor por sus enemigos, deseando su salvación mientras le arrojaban piedras. Realmente tenemos amor por las almas, hermanos, a pesar de que nos arrojen piedras. Vemos que el amor, hermanos, humanamente no lo podemos dar, pero cuando el Espíritu Santo está, nos enseña a amar lo que Dios ama. Aprendemos a amar lo que Dios ama. No es lo que sintamos, sino lo que Dios nos pide que hagamos. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo. Número 7, hermanos. Con creo que tenemos mucha tarea. ¿Por qué imitar a Dios? ¿Por qué imitar a Pablo? La paciencia. Es la capacidad, es diferente a la longanimidad. La longanimidad requiere ser lleno del Espíritu Santo. Es una virtud del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es la capacidad de soportar con calma las pruebas y tribulaciones. La capacidad de permanecer bajo el peso de la aflicción sin romperse, sin desmayar. El apóstol Pablo sufrió dificultades, dolor, rechazo, golpes, persecución, naufragios, falsas acusaciones, encarcelamiento, hambre, frío, un aguijón en la carne. Pablo soportó circunstancias muy difíciles que no cualquiera soportaría si no tuviera, hermanos, la longanimidad. ¿Estamos entendiendo qué es longanimidad? En resumen, la longanimidad es la perseverancia en las situaciones adversas por un largo tiempo hasta que Dios venga. Perseverar sin desmayar, porque Dios está con nosotros. Con esto quiero concluir. Le voy a pedir al grupo de la alabanza que se vaya preparando. Pablo dijo a través de su palabra, lo vemos. 5 veces he recibido azotes de los judíos, o sea, de su propia gente, de su propia familia en Cristo. Bueno, no tienen a Cristo los judíos, de su propia gente. Es como decir nosotros los hispanos. Nos sentiríamos, hermanos, traicionados cuando nuestra propia gente, ¿cómo nos sentimos? Nos humilla, nos rechaza. Imagínense que a veces pensamos, ¿cómo sufro? Ay, ya siento que desmayo. Y ya no vienen a la iglesia y se quedan a medio camino. Porque no soportó la prueba de la fe. No soportó, hermanos, cuando estuvo siendo probado por Dios para buscar si verdaderamente era imitador de Cristo o solamente un actor. Pablo 5 veces recibió azotes de los judíos. Azotes con látigo. A reventar carne. ¿Hemos sido azotados, hermanos, hasta que reviente la carne? 5 veces azotados. Tal vez algunos que sean de México, por allá a lo mejor papá o mamá les pegó con
el cable con el chicote, y tal vez, hermanos, hicieran algún morete, alguna señal en nuestro cuerpo, pero no a lo que enfrentó Pablo. Creo que, hermanos, o hasta ha sido torturado, hermanos, no lo sé, pero aquí vemos a un Pablo que 5 veces recibió azotes de los judíos, o sea, de su gente. 3 veces fue azotado con varas por predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos hemos sido, hermanos, azotados con varas? Una vez fue apedreado, fue puesto en la cárcel injustamente, solamente por predicar a Cristo. Pagó condenas, estar en un calabozo, estar en una prisión, no como las de hoy modernas. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido, hermanos, todo esto? El apóstol Pablo añade una de las declaraciones de fe más poderosas de todo el capítulo de la palabra. En el versículo 11 hay algo que es una promesa para ti y para mí. En el mundo sufriríamos aflicción, lo dice Salmos, pero de todas ellas, hermanos, dice el versículo 11, al final del versículo 11, la última frase dice: y de todas, dice Pablo, me ha librado el Señor. De todas ellas me ha librado el Señor. En medio del dolor, del naufragio, de la persecución, la mano soberana de Dios siempre estuvo ahí rescatándolo, siempre estuvo ahí perseverándolo. Salmos 34:19 nos recuerda a todos nosotros: muchas son las aflicciones del justo, muchas son nuestras aflicciones, hermana, hermano en Cristo que estás aquí. Muchas son nuestras aflicciones. Tal vez si tú no tienes a Cristo, hay muchas aflicciones, hermanos. Pero hay uno que se llama y su nombre es Jesús, que viene a levantarnos, a rescatarnos. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, dice, de algunas, una que otra, a lo mejor una, dice, de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos imitadores de Cristo hay aquí? Porque estas promesas son para aquellos que hacen su voluntad, aquellos que se esfuerzan, aquellos que perseveran, aquellos que tienen hambre y sed de Dios en sus vidas. Estas son simples virtudes del apóstol Pablo, y podríamos aquí pasar toda la tarde hablando de las virtudes del apóstol Pablo. Hemos tocado algunas de ellas, hermanos, pero estas simples virtudes del apóstol Pablo son las marcas de un corazón transformado por la gracia soberana de Dios. Se buscan imitadores de Cristo, no actores. Aquellos que sus marcas están, hermanos, en sus vidas, porque son, hermanos, y no se han conformado solamente con ser soldados, sino que han decidido ser generales del ejército de Dios. Voy a pedir a que todos los generales del ejército de Dios se pongan de pie. Pablo sabía que se necesitan generales en el ejército de Dios. No solo soldados, sino líderes que mantengan la línea del evangelio y que no cedan ni un centímetro de ellas. Porque en su verdad, hermanos, en su verdad está el milagro. En su verdad dice su palabra que hay victoria para todo aquel que cree que hay un Dios todopoderoso, para aquel que cree que Dios viene pronto, para todo aquel que cree que por fe se conquista, que por fe